Hoy les vamos a hablar de las consecuencias de las mutaciones en el ADN causadas por la galactosemia. Está presentado por Germán Bernal, Felipe Restrepo, Elías Hoyos, Fabián López, Neidy Ávila y Hanna Osorio. Bueno, iniciamos con qué es la galactosemia, pero antes de esto voy a hablarles un poco del descubrimiento de la galactosemia. El primer caso fue publicado bajo el nombre de excreción de azúcar por el médico pediatra von Rose en 1908, donde se describía el caso de un bebé fallecido en la 8ª semana de vida con afectaciones en salud, como fue el retraso de crecimiento, agrandamiento del hígado, agrandamiento del vaso y galactosuria. En 1917, el científico Frederick Cooper dio la primera descripción detallada sobre la galactosemia clásica, tomada como ejemplo de 3 hermanos que compartían la misma sintomatología, que era hepatomegalia, galactosuria y ictericia. Se discutió sobre esto porque se dio como un daño hepático de esos 3 hermanos, para que se reemplazara el tipo de azúcar de la galactosa a otro tipo de azúcar. En 1940 se descubrió la vía metabólica de la galactosa y para 1950 el bioquímico Karl Clapp identificó la causa de la galactosemia y también se describió 3 tipos de galactosemia: GALAP, GALAP1 y GALE. En 1963 se descubrió que se podía diagnosticar a través del método SCREEN o detención temprana. Bueno, ahora sí les voy a decir qué es la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la incapacidad de metabolizar la galactosa, causando lesiones fundamentales en el hígado y en el sistema nervioso central. ¿Qué causa esto? Entonces, para esto es necesario que se produzca una copia de la mutación del mismo gen, es decir, o sea, cada progenitor tiene una mutación de cromosomas, por lo que puede darse tanto en hombres como en mujeres. Cada uno de los hijos de los padres portadores de la misma mutación genética tiene un 25% de probabilidad de heredar la mutación de ambos progenitores y padecer la enfermedad. Por lo tanto, el 75% de esto, el niño puede ser un portador de la enfermedad. Esto siempre ocurre esta probabilidad siempre la hay en todos los embarazos. El metabolismo de la galactosa participan varias enzimas. Sin embargo, las enzimas GALAT1, GALAT y GALET son las implicadas en el desarrollo de la enfermedad. Esto depende de la cantidad de las enzimas deficientes que se hallan. Consecuencias. Las consecuencias pueden provocar complicaciones potencialmente mortales como problemas de alimentación, retraso en el crecimiento, daño hepatocelular, incluida la cirrosis y sangrado en bebés no tratados. ¿Qué ocasiona la galactosemia? La galactosemia en los primeros días de vida, si no hay un tratamiento adecuado, puede causar somnolencia, la persona tiene mucho sueño, una letargia, la persona mantiene muy fatigada y una hipertensión endocranial. En la infancia temprana puede tener un desarrollo promotor con bastante normalidad y a partir de los 3 años puede tener un trastorno en el aprendizaje o en la conducta o en el lenguaje de, del niño. La galactosemia clásica tiene una causa debido a las mutaciones del gen GAL, el cual es el encargado de codificar la enzima galactosa, y dichas mutaciones son bastante graves para la actividad de la enzima, ya que a raíz de estas variantes provocan una actividad excesiva de los residuos de la enzima, desencadenando consecuencias graves en la persona. K, galactosa 1-fosfato, urediltransferasa GAL-T y UDP-galactosa 4-epimerasa GAL-E. Cuando hay alteraciones de estas enzimas, se produce la enfermedad galactosemia. El tipo y la gravedad depende de la enzima alterada. La galactosemia clásica es la forma más común y más grave. Es causada por la deficiencia de la enzima galactosquinasa GALK, la enzima que cataliza el metabolismo de la galactosa 1-fosfato uridina disfosfato galactosa. La elevación resultante de GAL1-fosfato conduce a retrasos intelectuales, difusión hepática y
desarrollos de cataratas y alteraciones del sistema nervioso central, entre otras patologías. Dependiendo del tipo de la enzima, se da el nombre clásico de las galactosemias. Un ejemplo es tipo 1, que es el déficit de la enzima de la galactosemia 1-fosfato uredil transferasa. Tipo 2, déficit de galactoquinasa 1. Y el tipo 3 es el déficit de UDP galactosa 4 epimerasa. Hablando ya en la parte genética, en el ADN, la galactosemia está causada por mutación en el gen GALT9P13, que codifica para la enzima galactosa 1-fosfato uredil transferasa. Para que se produzca la galactosemia es necesario heredar dos copias mutadas del mismo gen, papá y mamá. No está ligada a los cromosomas sexuales, por lo tanto, se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Hijos de padres portadores de la misma mutación genética tienen un 25% de probabilidades de heredar la enfermedad. Los padres portadores asintomáticos tendrán un 25% de hijos sanos, un 50% de hijos portadores y un 25% de hijos con galactosemia. Sin embargo, esto puede cambiar si el padre que está enfermo con una madre portadora tendrá un 50% de hijos enfermos y el otro 50% son portadores. Un padre enfermo con una madre sana, todos los hijos serán portadores, ninguno presenta la enfermedad. Padre portador con madre sana, el 25% de hijos portadores son portadores, pero ninguno presentará. Bueno, la galactosemia clásica es una afección que se presenta en el cuerpo cuando éste no puede metabolizar por sí mismo el azúcar simple. O sea, por azúcar simple me quiero referir a la galactosemia clásica. Esta se presenta cuando, primero que todo, podemos determinar que esta afección es la más común, pero a la vez es la más grave. O sea, en el momento que se presenta es porque está mal. También queremos decir con esto que la ausencia de enzimas de GALT. GALT son los acrónimos para la galactosa 1-fosfatouridiltransferencia. Como es un poco complejo, lo redondeamos a sus acrónimos. ¿Qué queremos determinar con esto? También podemos decir que esto es hereditario, digamos. Si mis padres tienen una copia mala, o sea, fallan una de estas copias, lo que hacen es que al momento de transferírmelo a mí, quedaría un 25% de probabilidad de que yo nazca con esto. Cuando sucede esto, lo que pasa es que no puedo metabolizar de la forma correcta los alimentos, me hago entender, siendo la legumbre, la lactosa y demás. Las mutaciones se alteran gravemente la actividad de las enzimas, conduciendo a un fenotipo de galactosa clásica. Me hago entender. Cuando se presenta esta afección, lo que hace es que todo el sistema empieza a decaer. La galactosemia clásica está causada por mutaciones que en el gen que codifica el GALT, como dije anteriormente, que son los acrónimos de esta palabra, 9P13, y codifican la enzima galactosa. También podemos determinar con esto que las enzimas que alteran gravemente la actividad de la enzima pueden llevar a hacer daños a nivel mayoritario, me hago entender. O sea, en el momento de que el bebé nace, crece, si consume esto, qué enfermedades le pueden causar, que pues eso lo van a decir posteriormente mis compañeros. Y es una causa definida, ya lo dije anteriormente, que es hereditaria. Y se presenta en el fallo del gen GALT. Este gen es el encargado de codificar toda esta lactosa, todo lo que tiene que ver con las legumbres, como lo dije anteriormente. Cuando este gen codifica de esta forma, lo que sucede es que intenta hacer que el mecanismo metabolice de forma correcta lo que debe funcionar. Pero si hay un daño en este gen, lo que hace es que el mecanismo va a Galactosemia por deficiencia de la enzima galactoquinasa. Eso ocurre porque hay una deficiencia en un gen, que es el GALK. Entonces, en el gen GLK1 está ubicado en el locus 14p24 del cromosoma 17. Esto pues ocurre cuando hay una mutación en el mismo, por lo que hay un déficit en la enzima galactoquinasa 1, la cual es la principal mutación en este caso. La mutación que ocurre en el gen GALK1 es la P28. Al existir una deficiencia en el gen GALK1, la galactosa no puede metabolizarse en su totalidad, por lo que ésta se acumula en la sangre.
activando así la síntesis de galactonato, como lo podemos mirar en la figura que está en pantalla. Digamos que este tipo de galactosemia no causa trastornos neurológicos ni hepáticos, pero sí puede causar cataratas bilaterales. ¿Cómo la galactosemia afecta la vida del individuo? La galactosemia se puede manifestar antes y después del nacimiento del feto. Este tiene diferentes afectaciones en el individuo, presentando síntomas neurológicos durante los primeros días de vida, tales como somnolencia, letargo, hipertensión endocraniana, convulsiones, hipoglucemia. También puede presentar sepsis neonatal debidamente a E. coli en la infancia temprana. Desarrollo psicomotor con bastante normalidad, trastornos en el aprendizaje, conducta, lenguaje, trastornos de motricidad. También puede presentar cataratas, hepatomegalía, esplomegalía, enfermedad renal e ictericia. Y en las niñas se puede manifestar la insuficiencia ovárica. Para tratar la consecuencia, los niños deben ser llevados a un especialista en fonoaudiología para optimizar el aprendizaje y el tratamiento del lenguaje. Las niñas deben de ir al ginecólogo para ser llevadas al endocrinólogo y tratamiento de la insuficiencia ovárica para el control diabético y el control dietético del niño. Se deben de llevar a un nutricionista especialista en problemas metabólicos, ya que estos deben de tener una dieta estricta. Adicionalmente, se requiere consulta con un oftalmólogo para la detención temprana de cataratas y demás. Es conveniente consultar con bioquímicos que sea especialista en un genetista. La galactosemia es una enfermedad difícil de diagnosticar, se suele manifestar en las primeras semanas de la vida. Los síntomas es bajo peso, vómitos repetidos, hipoglucemia, deshidratación, fallo renal, daños neurológicos, fallo hepático, cataratas, problemas de aprendizaje, retraso del lenguaje, insuficiencia ovárica, daño cerebral, cataratas, ictericia, hígado agrandado y lesión renal. Para el diagnóstico de la galactosemia se requiere examen rutinario de pediatría, historial médico familiar, pruebas de azúcares reductores, determinación de galactosa 1 y fosfato, uridil y transferencia en sangre.